Hola, yo soy Jimmy y bienvenido a Ya Studio. Hoy vamos a hablar un poco de cuáles son los planes que tengo para el canal pasando adelante, porque hace tiempito que no grabo nada, es porque pues he tenido otras situaciones. Primero, como pudieron ver, los últimos videos que posteé pues fue de unas vacaciones que mi esposa y yo cogimos. Fue un par de días, pero era algo que teníamos planeado hacía tiempo. Y se canceló por pues, las situaciones mundiales como el COVID, etcétera, y después situaciones pues diarias. Y eso fue algo como hacia última hora y decidimos pues poder darnos ese viajecito que hacía mucha falta, porque por lo menos en mi caso pude despejar la mente y creativamente me animó más a hacer más cosas para este canal. Y una de las cosas es que me animó y hablé con mi esposa es uno de los proyectos grandes que voy a hacer es convertir mi marquesina o donde ponemos el carro. Ese lugar lo vamos a cerrar y voy a convertirlo en mi oficina, que va a ser diferente a y va a ser con el tema de Star Wars. Lógicamente no va a ser una nave full, completamente el look de una nave, pero va a tener muchos elementos de Star Wars para que así entonces podamos tener ese feeling y pues tener mi cuarto como siempre he querido. Lógicamente pues llegando como uno dice a un punto medio entre lo que pues podamos tener en mi casa y no porque esto es adyacente al comedor y la sala y la cocina. Eso tiene que ser algo que vaya de acorde con la decoración de el resto de mi casa. Y todos esos proyectitos, la construcción, todos los props, toda la decoración, todo lo que pienso hacer ahí, lo vamos a ver en este canal. Ese proceso es una de las cosas creativas que saltó o salió de estas vacaciones que pues realmente hacía falta para uno despejar la mente y pues pompearse de nuevo y tener la fuerza de nuevo para seguir creando. Y no solamente voy a estar haciendo eso, sí, voy a hacer mucho más props de Star Wars, vamos a ver ese proceso. Y como siempre he hecho, cada vez que surjan proyectos, como saben, yo trabajo en la industria del cine, y cuando surjan estos proyectos de props y utilería y diferentes elementos que me pidan, pues también vamos a seguir teniendo eso aquí. Además también, parte de las vacaciones que tuvimos, fuimos al mundo de Harry Potter. Y mi esposa es mucho más fan de Harry Potter y yo soy más fan de Star Wars, pero a mí me gusta Harry Potter. Y hay muchas cosas que vi allí, que si pudieron ver en el video de la visita al mundo de Harry Potter, me inspiró a hacer muchos proyectitos. Así que también vamos a tener cositas de ahí. Este, como siempre dije, este canal cuando le cambié el nombre a Ya Studio es porque quería hacer muchas otras cosas. Como por ejemplo los reviews que empecé a hacer del Mandalorian. Y hablando de reviews, mayormente hago reviews de cosas de Star Wars porque yo tengo más conocimiento en cuanto a eso. No lo sé todo, pero sí tengo más conocimiento en cuanto a lo que es Star Wars. Y me gusta indagar e investigar mucho más de las cosas que veo en estos programas, por ejemplo, de Disney Plus, que pronto va a venir, que esta misma semana va a venir The Book of Boba Fett. Y Boba Fett es uno de mis personajes favoritos. ¿Eh? Pueden ver aquí. Buscarla. Este Boba Fett lo tengo desde que yo era niño. Y es uno de mis personajes favoritos. Y yo creo que lo he mencionado anteriormente. Él me va a estar acompañando aquí cuando estemos haciendo esos reviews. Y lo voy a hacer mayormente, no solamente reviews, sino voy a ir hablando de diferentes elementos de cada episodio. Así que son 7 episodios que vamos a tener. Y vamos a tener esos 7 review o reseña o por lo menos hablando de esos 7 episodios semanal. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible tan pronto salga el episodio, así que eso es una de las cosas, aparte de lo del cuarto y lo de los elementos que vamos a estar haciendo para el cuarto y las otras cosas, proyectos como Harry Potter, etcétera. Y espero que le hayan gustado los blogs o los casi blogs que he estado haciendo, porque no es lo primordial, pero son cositas como para mantenerlos a ustedes al tanto de qué cosas estoy haciendo y qué está pasando y cosas que quizás yo encuentro que quizás a ustedes les interesa. Si les gusta ese tipo de contenido, pues me pueden dejar un comentario abajo de qué les gusta de ese contenido y qué más les gustaría ver.
Y mencionarle que no me he olvidado, nuevamente, no me he olvidado de ustedes, no me he olvidado del canal, pero sí necesitaba ese empuje adicional de creatividad y, y esos días que estuve de vacaciones, pues sí me ayudó, que hacía, por lo menos en mi caso, creo que el de mi esposa también, hacía como 20, 25 años que no nos dábamos un viaje así para Disney y nada de eso. Así que cualquier tipo de contenido que a ustedes les gustaría ver, déjenme en comentario abajo, ¿verdad? Y vamos a trabajar con eso porque este canal es nuestro, no solamente mío, es nuestro. Y quiero darle las gracias a los nuevos suscriptores que están, ¿verdad? Que han seguido subiendo poco a poco. Mi meta era para este año poder llegar a los 1000 suscriptores, pero no pude. Pero sé que tarde o temprano vamos a llegar. Y ahora con los nuevos videos que considero hacer o pienso hacer, creo que podemos llegar a esa meta. Así que si a ustedes les gusta este contenido y creen que hay otras personas que les guste este contenido, pueden regar la voz para que así entonces ellos también se puedan suscribir. Me ayuda a poder llegar a los 1000 suscriptores, que es una meta para el año que viene, del 2022. Quiero llegar a esos 2000 suscriptores. Ay, esos 1000 suscriptores. Si llegamos a 2000, mejor todavía. Así que también quiero mencionarles que tengo un Patreon. Lo he dicho en varios videos, pero yo no le he dado tanta promoción. Y el Patreon me ayuda para poder hacer estos videos. Porque es mucho tiempo que uno toma, pues se envuelve a hacer este video, editarlo, etcétera. Y también todo lo que está detrás de las cámaras de crear todo este contenido. Pues eso también consume tiempo y pues a veces pues tiene ciertos gastos, etcétera. Y con el Patreon, aquellos que deseen contribuir y ayudarme y me quieren patrocinar, me pueden ayudar ahí. El enlace también está abajo. Así que una vez más les quiero dar las gracias por estar aquí en Jazz Studio y nos vemos en la próxima.